Bueno, qué bueno y qué gratificante y qué hermoso es poder contar estas cosas, porque estas cosas aumentan nuestra fe, aumentan nuestra confianza, nuestra seguridad en el Señor. Que podemos decir, confío, espero. Amén. Esperé confiadamente en Jehová y Él oyó mi clamor. Pero la cosa y el punto es esperar. Amén. A algunos se le ha venido una movida de piso. No importa. La movida de piso es para saber a dónde estás parado. ¿Estás parado en tu propia fuerza, en tu propia confianza o estás parado en el Señor? Si no hay problemas, ¿cómo sabremos o cómo aprenderemos a confiar en Dios? Si no hay situaciones, ¿cómo sabremos en qué momento tenemos que estirar la mano para pedirle a Dios ayuda? Pedro, confiado, se bajó de la barca, ¿no? Creyendo, mirando al Señor, pero en cierto momento sacó su vista y comenzó a ver a su alrededor. Uy, ¿dónde estoy parado? Estoy parado en el agua, por Dios, me voy a hundir. Y comenzó a hundirse, porque vio las olas, el viento, y comenzó a hundirse. Pero enseguida, automáticamente dijo, Señor Jesús, ayúdame. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Le dijo, embromate porque te sacaste la mirada de mí. Sí, si hubiese sido yo, le hubiese dicho, embromate porque sacaste la mirada. Pero, pero el Señor Jesús le dijo, a ver, obviamente, en otras palabras le dijo, hombre de poca fe. No le dijo, embromate, pero por ahí andaba. Lo agarró, lo levantó y subieron juntos a la barca. Pero ¿en qué momento veremos que Dios está extendiendo su mano, el Señor está extendiendo su mano cuando pasamos situaciones, dificultades? Amén. Y ese pasaje tan muchas veces dicho o escuchado, que dice que los que aman a Dios, ¿qué pasa? Los que aman a Dios, pero hay que amar a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Quizás a veces esas situaciones entendamos que es que nos está diciendo, a ver, no me amas tanto como que decís o pensás. Entonces, esa situación te mete en el breche de decir, a ver, te falta un poquito más, me tenés que amar un poquito más. Entonces, ese pasaje se cumple y dice que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan, ¿a qué? A bien. Nos ayuda bien. Y todo lo que pasamos y las dificultades y las circunstancias que podemos pasar no son para destruirte. Ese mensaje tan claro que una vez nos predicaba el apóstol, el padre de la casa, ¿no? Que el desierto no nos destruye, sino que el desierto, ¿qué pasa con el desierto? Nos instruye, nos anima, nos hace conocernos a nosotros mismos, nos hace ver nuestras miserias, nos hace ver las cosas que creemos tener firme y cuando nos mete a prueba nos damos cuenta que no estamos tan firmes. En esta mañana quiero compartir un poco de
la historia de un hombre que los otros días cuando predicaba el pastor Damián y lo nombró, enseguida tomé mi cuaderno y anoté lo que Dios dijo a mi corazón para poder meditar en esta mañana. Y el título de mi mensaje es Cuida tu corazón. Un pasaje muy leído, muy escuchado, muchas veces muy dicho, pero realmente hay que ponerlo en práctica. Y en el libro de Proverbios, dice 4:23, Proverbios 4:23, dice, sobre toda cosa, ¿sobre toda qué? Cosa guardada. Guarda tu corazón, porque de él mana, ¿qué cosa? La vida. ¿Por qué el sabio dice sobre toda cosa guardada? Porque usted y yo tenemos un sinfín de cosas que guardamos, ¿no es cierto? Algunos son acumuladores compulsivos, ¿viste? Esto me sirve, esto me sirve, esto me sirve. Y vos vas a la casa y tienen esto me sirve. Y te pones a mirar y decís, ¿esto te sirve? En algún momento. Y no te sirve. No te sirve. ¿Para qué te sirve? Una ropa que era de la bisabuela, del bisabuelo. Y dice, la tiene colgadita y me sirve. ¿Qué te va a servir? Para las polillas le sirve. Sobre toda cosa guardada. Y guardamos. Pero no solamente del acumulador compulsivo de cosas, sino de cosas que nos han pasado en nuestra vida. Algunos guardamos cosas que no nos sirven del pasado. Y muchas veces hemos hablado de esto, que no sirve guardar cosas que no te han hecho bien. Pero lamentablemente muchos hacemos caso omiso a eso y seguimos guardando las cosas que no nos sirven. Pregunto, las cosas del pasado no resueltas, ¿te sirven guardarlas? ¿Y para qué las tenés entonces? Mejor no es solucionarla, mejor no es sacarla, tratar de resolverla y después abandonarla, dejarla, que quede ya en el pasado, no recordarla. Y si la recordás, es para poder enseñar a que otros no pasen la misma situación. Pero si la recordás veces tras veces y te hace mal, quiere decir que hay que resolverla, que hay que sanarla. Sobre toda cosa guardada, guardamos rencor, guardamos odio, guardamos el maltrato de nuestra niñez, de pasado, lo guardamos. Y no tenemos muchas veces la valentía
de sacarlo, de hablarlo, de decir, a mí me pasa esto, necesito resolverlo, pero solo o sola sé que no lo voy a poder hacer. Entonces, como nosotros siempre le decimos, sepan a quiénes vamos a abrir nuestro corazón. Por eso, el título de mi mensaje es Cuida tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Es como decir, le pongo una cobertura a mi corazón. ¿Sabe qué? Nosotros le ponemos coberturas a tantas cosas. Muchas veces, en vez de escuchar los buenos consejos, con buenos ejemplos, escuchamos a gente incorrecta. Te dan un consejo supuestamente bueno, pero su vida, ¿cómo está? Su vida es un desastre. A ver, yo le diría a esa persona, ¿no? A ver, ese consejo que vos me estás dando a mí, ¿por qué no lo aplicas a tu vida primero? Si me va a dar resultado a mí, quiere decir que a vos, si lo pones en práctica, te va a dar resultado, ¿o no? ¿Me equivoco? Pero muchos son buenos para aconsejar y para dar consejos y decir, sé esto, hacé lo otro, y vos le mirás la vida, oh, papito, te da ganas de ponerlo a la puerta y despacharlo. Cuida tu corazón, guarda tu corazón. ¿Guarda de qué? De todas aquellas cosas que no te van a servir, que no te son útiles, que no te llevan para bien. A veces nos acompañan un montón de cosas y el que menos nos acompaña es Dios en nuestro camino. Traemos una mochila de un sinfín de situaciones, pero el que no nos acompaña en toda esa mochila es Dios. Queremos cargar con nuestras fuerzas, como predicaba el pastor Damián, el control, tener el control. ¿No? Somos tan inteligentes, tan sabios, que queremos nosotros tener el control. Nosotros decimos, yo puedo, yo lo voy a solucionar. Y empieza el control a descontrolarse. Y en ese trajín de que se te agolpan un montón de cosas a tu vida, te das cuenta que vos no tenés el control de nada. Y ahí acudimos a Dios a los manotazos de ahogado, diciéndole, Dios, por favor, Dios, ayúdame, Dios. Y Dios dice, ¿te acordaste? ¿Te acordaste que existo? ¿Te acordaste que estoy? A mí me gusta decir una frase que para mí es muy importante. Dios no es una valla aspirina. Lamentablemente que hay mucha gente creyente que vienen, se congregan, y no estoy hablando solamente de mi viña, sino de diferentes lugares, que vienen, se congregan y usan a Dios como una valla aspirina. Vengo cuando me duele la cabeza, vengo cuando tengo una necesidad, vengo cuando estoy enfermo, vengo cuando tengo un problema en mi familia y queremos que ahí Dios solucione todo. Pero el apóstol dijo en su palabra,
no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Fíjese usted qué contrariedad, ¿no? El apóstol, en vez de decir a los creyentes, a los congregantes, los felicito, qué bárbaros, son un as de congregarse. No. Reprochando y diciendo, a ver, mis hermanos, ustedes, nosotros, necesitamos congregarnos. Que se nos haga un hábito congregarnos. No que se nos haga un hábito no congregarnos. Obviamente, si está enfermo, si tiene una situación en la familia, no va a venir con la pata al hombro porque, bueno, no me tengo que dejar de congregar, no. Pero, a ver, hoy me quedo porque tenía sueño y Sabanás ganó la batalla. El próximo domingo, obviamente, va a surgir otra cosa, me quedo. Pero cuando se abruman todas las situaciones juntas, ¡ay, hoy domingo voy a ir! Y capaz que es el primero que llega. Pero el Señor nos dice, a través de su palabra, no dejar de congregarse, como muchos tienen por costumbre. Nosotros debemos tener la costumbre y el hábito de congregarnos. De congregarnos. Amén. ¿Sabe por qué? No sé si alguno sabe. ¿Por qué nosotros dejamos de transmitir las reuniones en vivo? ¿Se acuerda que se transmitía las reuniones en vivo? Los días miércoles y los días domingos. ¿Alguno sabe por qué? Exactamente. Algunos habían agarrado el hábito, me quedo en la casa, pongo YouTube, reunión en vivo, camita, tapado hasta acá, desayuno en cama y miro, qué bárbara que estuvo la reunión, muy buena, pero yo tapadito. No es bueno. ¿Quieren escuchar la prédica de hoy, del miércoles, del otro domingo, de los domingos pasados, de los miércoles pasados? Inscríbase a YouTube y mírelas después, revívalas después, que le va a hacer bien, nos va a hacer bien al alma, al corazón, al espíritu, escuchar. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Y qué vida? ¿La vida tuya o la vida que vos tenés que vivir en Cristo? Porque esa es otra, que nosotros queremos vivir nuestra vida, que nadie nos diga cómo tenemos que vivir nuestra vida. No nos gusta muchas veces cuando nos llama el pastor, la pastora o los pastores y nos sientan y nos dicen, esto es así, 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 así. No nos gusta. Pero ¿por qué no nos miramos de este lado, de esta situación? Que si me llaman, si me corrigen, si me hablan, si me dicen, si me quieren, si te queremos escuchar, es para el bien de tu vida. Es para poder aconsejarte, es para poder guiarte, es para poder saber cómo estás realmente. Porque de tu corazón, sano o no sano, con complejos o no, mana la vida.
Y depende de lo que dite tu corazón guardado, eso serás, eso hará de tu vida. Por eso, el sabio Salomón decía sobre toda cosa guardada. Guardamos un sinfín de cosas, pero lo más importante, la cual tenemos que darle importancia, es guardar nuestro corazón, porque de él, de ese corazón, no del corazón ese de carne que bombea sangre y nos da así, nos da vida, pero ese corazón en Cristo, ese corazón sano, ese corazón que necesita día a día mostrarse delante de Dios y decirle: Señor, aquí estoy, me presento delante de ti. No soy perfecto, porque ni usted ni yo somos perfectos. Ninguno de los que estamos aquí dice: yo ya tengo el cielo ganado. Al contrario, día a día nos tenemos que golpear el pecho y decir: Señor, necesito que tú me perdones. Porque seguro, es seguro que usted y yo le hemos faltado al Señor. Hemos pecado contra Él. Entonces debemos guardar nuestro corazón. Y yo les voy a hablar de un hombre que lamentablemente fue un hombre escogido. Sus padres no podían tener hijos, pero Dios les habló y les dijo que le iba a dar un hijo. Y le dio señas a la madre de cómo tenía que cuidarse en su embarazo, porque este niño que iba a nacer iba a ser un hombre grande, un hombre que iba a salvar a Israel, iba a ser el juez de Israel. Pero lamentablemente este hombre, cuando creció, no hizo lo que realmente sus padres le habían enseñado. Porque seguramente que sus padres le habían dicho: ¿sabes qué, hijo? Vos desde el vientre mío fuiste escogido por Dios. Dios te llamó, te seleccionó para que seas alguien importante, para que salves a Israel. Pero no depende de vos, sino depende de lo que Dios habló de vos. Entonces lo importante es lo que Dios habló de vos. Y les voy a hablar de Sansón. ¿Quién conoce la historia de Sansón? Y la historia que conocemos de Sansón es que, bueno, la madre vino al milagro, se quedó embarazada, Dios le dijo: no beberás vino ni sidra, y esto será un hombre apartado, será nazareo, escogido. Pero le dijo un sinfín de cosas cómo debía guardarse Sansón. No se cortará el pelo, no pasará navaja por su cabeza. Y la mayoría de las veces la historia que sabemos y conocemos, ¿no?, que nos enseñaron muchas veces y les enseñan hoy las maestras de escuela bíblica: Sansón era fuerte, Sansón era esto, cargaba los portones y cosas de cemento en sus lomos y salía y mató a miles de filisteos con una quejada de asno. ¡Oh, Dios, qué grande, qué potente! Pero nunca hablamos de las cosas imperfectas que tenía Sansón. Lo mostramos como el superpoderoso, sería el Superman de la Biblia, el Hércules de la Biblia. A ver, la verdad, a mí en la Biblia no me dice que Sansón era musculoso como lo muestran. ¿O sí? ¿Dice?
no es, ¿cómo es? Súper esculturista, ¿no? No es La Roca. ¿Conocen La Roca? Mira, mi nieta conoce La Roca. Ah, qué privilegio que tuviste. ¿Te trajo un par de dólares La Roca? Ah, bueno, por fe. ¿Eh? Yo no, lo he visto por televisión. No me gustan los hombres musculosos. Mi hombre ya tiene músculo de por sí, medio gastadito, pero bueno. Bueno, che, tiene 61 años, dijo el pastor Mario. Pero en su tiempo tenía pinta. Ojo que eso se está grabando. Ahora me acordé. Editalo, Javi. Bueno. Pero la Biblia a mí no me dice que, como dice, muchos lo muestran, que era con músculos, con brazos fuertes, qué sé yo. Solamente dice que él hacía cosas como esa porque Dios estaba con él. Capaz que era un flaco raquítico pero tenía fuerza. Cuando Dios venía en gracia sobre él. Nosotros nos hacemos tanta imaginación. No está mal imaginarse, pero a mí la Biblia no me dice. Como les decía, dice la otra vuelta de Zaqueo. Dice que era bajo de estatura, pero no dice que Zaqueo era bajo de estatura. Dice que era bajo de estatura. No sabemos si Zaqueo o Jesús, o sí. Supuestamente venía rodeado de una multitud y Zaqueo no lo podía observar porque venía rodeado de una multitud. Si era un hombre alto, lo podía ver. Que se veía. Dice que Saúl era el hombre más alto de todos los hombres de Israel. Quiere decir que era un hombre alto. ¿Vio que hay detalles en la Biblia? Pero el detalle a mí no me dice que Sansón era musculoso. Que así hagámonos la imagen que era un flaco. Bueno, y leyendo, dice que creció, tenía su pelo largo, no sé si, no pude encontrar si era por ordenanza de Dios o qué, pero la Biblia da el detalle de que él tenía 7 trenzas tejida en su cabeza. No dice, tenía trenzas, tenía 7 trenzas tejidas en su cabeza. Quiere decir que Sansón tenía 7 trenzas hechas en su cabeza. Y ahora les comienzo a hablar un poquito de él. Y les voy a decir qué simbolizan las 7 trenzas de Sansón. La historia de Sansón, su experiencia y cada una de las cosas por las que pasó, nos muestra la condición de hombre que fue. ¿Y cuál fue la condición de hombre de Sansón? Ese hombre que vemos en la Biblia
con algunos detalles de imponente, de guerrero, que mataba a sus enemigos con solamente una quejada de asno, o ataba a las zorras y prendía fuego a los campos de los filisteos. Todas esas cosas. Sansón era un juez de Israel. ¿Y para qué sirve un juez? Para juzgar, para traer orden, para determinar, ¿no?, lo que se tiene que hacer una persona o qué se le puede dictaminar, darle libertad a alguien que ha hecho mal o ponerlo en la cárcel. Era un juez. Pero este juez no mandaba a otro a hacer lo que tenía que hacer otro. Lo hacía él. Él decía, mis enemigos la van a pagar. Él ponía mano a la obra. Pero este hombre, Sansón, que era un juez, que salvaba al pueblo, fue imprudente, que actuó de acuerdo a sus emociones y sentimientos. ¿Qué hizo este hombre? Actuó de acuerdo a sus emociones y sentimientos. Cada una de las trenzas de Sansón representan algo que era necesario que Dios cortara en su vida, pues fueron sus propias decisiones las que le condujeron a su fin. ¿Cómo terminó Sansón? Antes de muerto. ¿Haciendo qué? Haciendo trabajo de un asno, de un caballo, de un buey, de un burro, moliendo maíz. Y siendo la burla de todos aquellos filisteos que eran los enemigos. Terminó ciego y siendo la burla de todos y después muerto. A ver, ¿Dios había diseñado ese término para Sansón? ¿El final de Sansón tenía que ser ese? El final de tu vida. ¿Cómo tiene que ser? Pero no tenemos que regirnos bajo nuestras emociones y nuestros sentimientos. Porque nuestras emociones pueden parecer muy lindas, nuestros sentimientos pueden parecer muy buenos, pero lamentablemente son nuestros sentimientos y nuestras emociones. Pero mi emoción y mis sentimientos controlados por Dios son diferentes. Las emociones y los sentimientos de Sansón lo llevaron a cosas trágicas, lo condujeron a su fin. La primer trenza que le cortaron a Sansón, que ya la había cortado sin cortarla. ¿Cómo es eso? ¿Cómo ya la había cortado Sansón a la trenza sin cortarla?
por sus acciones, sus emociones, ya habían sacado el plan y el propósito de Dios en su vida. Ya le había dicho al Señor, yo no necesito esto. La primera trenza que le cortaron fue la del yugo desigual. ¿Por qué? Del yugo desigual. Él era un hombre apartado, él era un hombre que tenía que seguir según el dictamen de su pueblo, pero Sansón fue a un lugar en Timán y dice que vio a una mujer allí de los filisteos, una mujer supuestamente hermosa, y él dijo a sus padres, yo quiero a esa mujer como mi esposa. Pero fíjese el papel y el rol de los padres, que fue muy importante, pero como yo les dije, a veces el consejo no se lleva a cabo. Dice, su padre y su madre ya le habían aconsejado, le habían advertido que él no podía, que buscara una mujer de Israel para que fuera su esposa. Pero él hizo caso omiso y se dejó llevar por sus sentimientos. Eso, yo le voy a ir dando pasajes, si usted lo quiere leer, puede leerlo después en su casa. Pero Jueces 14, capítulo 14, verso 1. Solamente les voy a leer el 2. Después usted lea lo que sigue. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timán una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, uy, qué buen consejo, papito, la verdad que lo considero, muy bueno lo tuyo. La verdad, me asombra, papito, que estés tan atento. Te voy a hacer caso. ¿Dijo eso? ¿Qué dijo? Tómame esta por mujer, porque ella me agrada. ¿Jugaba el sentimiento? ¿Jugaba el sentimiento más que el consejo de sus padres? La primer trenza. Dios le dijo, no te unas a yugo desigual. Él ya con esa actitud ya cortó su primera trenza. No le hizo caso. Segunda trenza. No cruzar los límites. Tómelo en cuenta, porque esto es para nuestras vidas. No estamos hablando de Sansón y bueno, Sansón como río que pasó y la prédica, listo, chao. A vos y a mí la Biblia nos dice, y a aquellos que son todavía jóvenes, aquellos que todavía no han formalizado
una familia, dice, no te unas a yugo desigual. Porque si nos unimos a yugo desigual, o te unís a yugo desigual, uno tirará para un lado y el otro tirará para el otro. Y lamentablemente, a veces el que gana no es el que tira para que venga a la congregación, a la iglesia y aprender más de Dios, sino tira para aquel que le gusta el mundo. La segunda trenza, no cruce los límites. Sansón era nazareo. Los escogidos para esta asignación no podían tocar nada inmundo, nada muerto o podrido. Pero Sansón, conociendo esto, no hizo caso, sino que prefirió contaminarse. ¿Y cuál es esto que hizo Sansón? Que tocó algo inmundo, muerto o podrido. Jueces 14, 8. Dice, y volviendo después de algunos días para tomarla, a la mujer que insistió a sus padres que la tomara como mujer, que volviendo a Timar, para tomar, se apartó del camino, ya había hecho todo esto de haber matado al león que le salió, lo confrontó, lo mató. Dice, se apartó del camino para ver el cuerpo ¿cómo? ¿De quién? Dice, y he aquí que en el cuerpo del león, ¿qué había? Un enjambre de abejas y un panal de ¿qué? Y tomándolo en su mano, se fue comiéndolo por el camino, y alcanzó a sus padres y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo muerto del león. Si él era un nazareo, un apartado, dice que no podía contaminarse con nada inmundo, muerto o podrido. ¿Qué hizo Sansón? Se contaminó. Hizo una gran proeza, ¿no? Dice que él se le salió el león, vino la fuerza de Dios a su vida, tomó el león, lo partió por el medio, lo dejó. Hasta ahí, bárbaro. Pero dice que después se acordó que había matado al león. Se apartó, no le dijo nada a sus padres, se apartó donde lo había matado y fue y miró y vio. El león estaba muerto. Pero él no podía contaminarse. Él no podía volver a tocar ese cuerpo muerto, y menos tomar un alimento de ese cuerpo muerto. Mi hermano, ¿cuántas veces vos y yo nos alimentamos de cosas muertas? No te sirve, no te ayuda, por más rico, por más dulce que parezca. Pero si vos y yo somos apartados para Dios, si vos y yo somos escogidos por Dios, ¿por qué contaminarnos? ¿Por qué comer cosas muertas? Te dan y no preguntas. Sansón no le reveló a sus padres de dónde había sacado ese panal de miel. Inclusive hizo pecar a sus padres. Mi hermano, que no nos contaminemos
pero tampoco hagas partícipe a nadie de tu pecado. A veces nos queremos ser solos pecadores nosotros, si no queremos que otros pequen también, para no sentirnos tan culpables del pecado que hemos cometido. Él sabía que él podía comer nada que estuviera en un cuerpo muerto, pero lo hizo igual. Y encima les compartió a sus padres. Obviamente, inocentemente, sus padres comieron porque él nunca les declaró de dónde sacó la miel. La trenza número 3. ¿Cuál era la primera? La segunda, no cruzar los límites. La tercera, no a la falta de identidad. El hombre devoto, el hombre apartado, no podía tomar vino. Mas, sin embargo, Sansón hizo un banquete con mucho vino. Lamentablemente se ajustó a las costumbres de los filisteos y participó de sus prácticas y se hizo igual a los demás. 10 del mismo capítulo. Vino pues su padre a donde estaba la mujer y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Fíjese, lo hace pecar nuevamente a su padre. Lo trae, pero en la cultura filistea, supuestamente parece, cuando venían a pedir la mano de la prometida, supuestamente en el pueblo filisteo hacían ¿qué cosa? Una fiesta, un banquete, los jóvenes. Y había mucho, y él como apartado, como un hombre importante apartado para Dios, ¿qué no debe hacer? Y no es solamente el tomar vino, sino que él se introdujo a hacer lo que hacían los demás. En vez de acomodarse él al propósito de Dios y decir, no, yo soy un hombre de Dios, participó con las prácticas y se hizo igual a los demás. ¿Qué tiene de bueno igual que los demás? Y menos cuando hay prácticas que no son tan buenas. Cuando hay prácticas religiosas. Usted sabe que nosotros los evangélicos nos golpeamos el pecho y decimos somos cristianos, somos evangélicos, sabemos la Biblia, conocemos la palabra. Pero usted sabe que hay muchos evangélicos religiosos. ¿Por qué le digo evangélicos religiosos? Porque usted sabe que en la religión católica, la gente va, la que tiene costumbre, va los domingos
¿qué hace? Se confiesa, se golpea el pecho, ¿no? Según mi madre me contaba, ¿no? Los que practicaban, yo nunca fui, pero se golpeaban el pecho y decían por mis culpas, por mis grandísimas culpas y qué sé yo, y el Ave María y no sé cuántas cosas más. Y muchas veces nosotros venimos a la iglesia y estamos así. Por mis culpas, por mis grandísimas culpas, pero seguimos con las culpas y haciendo las mismas culpas. Y seguimos siendo religiosos. Nos confesamos, muchas veces hacemos de cura en vez de pastores, y le decís al cristiano, bueno, el cura le dice, bueno, anda, según el pecado, rezate 10 Ave María, 10 Padre Nuestro y qué sé yo, cuántas cosas. Nosotros escuchamos y le decimos, mirá, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, cambia por acá, mirá por allá. Por mi culpa, por mis grandísimas culpas, y sigo siendo las mismas culpas. Por eso dejemos de ser evangélicos religiosos. Seamos verdaderos hijos cristianos, hijos de Dios. Dejemos de practicar el pecado. Dejemos de hacer las cosas que sabemos que están mal, que a Dios no le agrada, dejémoslas de hacer. Quizás en esta mañana no me reciba las felicitaciones de nadie, pero no me importa, porque yo vengo para que me feliciten. Yo vengo a proclamarle la palabra de Dios y a mí la palabra me dice esto, y realmente yo les hablo lo que Dios me ha dicho que les hable. La cuarta trenza. No a la falta de pureza sexual. En las iglesias hoy por hoy casi, bueno, se hablan un poco más. Pero en mi época, cuando éramos jóvenes, en las iglesias no se hablaba de la sexualidad. No se hablaba de los cuidados. No se hablaba. El pastor no te iba a hablar si vos tenías un problema matrimonial y lo primero, nunca te preguntaban la raíz, que es lo sexual, ¿cómo anda? No te preguntaban eso. ¿Tenés una vida sexual sana o enferma? Los pastores no te preguntaban eso. Porque era un tabú. Nadie te iba a aconsejar de una relación sexual. El pastor no te iba a decir tal práctica es una práctica enferma. No, menos eso. No te iban a preguntar. Escúcheme, matrimonios. Si tu vida sexual está enferma, tu raíz está enferma. Si tu vida sexual, ¿con quién es? Tu esposo, tu esposa, obviamente, está sana. Tendrás una vida sexual sana. No quieras experimentar afuera lo que tenés en casa. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? ¿Cuál es lo bueno? ¿Cuál es lo importante? ¿Lo agradable?
nada. Hay que tener una vida sexual pura. La Biblia a los, obviamente jóvenes, pero no me importa, porque en algún momento, en algún día van a crecer, van a formar familia, van a crecer y van a querer tener una relación sexual y tienen que aprender que no se pueden meter con cualquiera. No se pueden meter con cualquiera. Porque lamentablemente, ese cualquiera te puede meter en cualquiera. Dice, no a la falta de pureza sexual, es la cuarta trenza. Sansón se acostó con una ramera. ¿Qué hizo? ¿Qué es una ramera? Una prostituta. Porque yo no me voy a guardar en esta mañana. Y no me importa que lo estén grabando y lo escuchen otros. Pero ¿sabe qué? Por eso las iglesias están enfermas. Porque hay hombres y mujeres que no se ponen a hablar de esto. Porque también ellos andan en cualquiera. Y yo no soy mejor que nadie. Y no estoy discriminando a nadie, ni faltándole el respeto a nadie, pero esto es verdad. Y si hay una verdad, hay que decirlas. Sansón se acostó con una ramera. Es sorprendente que el hombre que tenía la unción, aquel que Dios levantó para que defendiera su nación, se contaminó de esta manera. Se ve que a este, lamentablemente, le entró por un oído y le salió por el otro todo lo que sus padres habían enseñado. Cancerígenas. Bien. Jueces 16:1. Dice, fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. ¿Tuvo relaciones sexuales? ¿Para qué le vamos a decir? Se llegó a ella. ¿Tuvo relaciones sexuales? ¿Tenía pureza sexual? ¿Qué me dice usted? No. No. Y no solamente para el hombre, porque esto no es solamente vamos a hablar del hombre, porque hay mujeres también. No a la falta de pureza sexual. Ojo, tengamos mucho cuidado, porque Dios no avala esas cosas. La quinta trenza, no a la falta de comunión con Dios. Leemos que Sansón, la comunicación ya no era con Dios, sino su comunicación era con Dalila. ¿Y quién fue Dalila? ¿Qué pasó con la primer mujer de Sansón? La que era de Timán.
la casaron con otro hombre. Pero no fue solamente eso, que sino los mismos filisteos fueron a la casa del padre y la mataron al padre, a ellos, toda la familia, y lo quemaron. Mire qué perversa que era la gente filistea. Obviamente, bueno, habrá podido decir Sansón, bueno, ahora soy viudo, hago lo que se me da la gana. Puedo meterme con quien se me da la gana, total, ahora soy viudo. Pero tampoco era el tema. Porque él, por más que sea viudo, seguía siendo un hombre apartado por Dios y desde el inicio no había hecho bien las cosas. Ahora va, se mete con una ramera y después conoce a Dalila. Y nos dice la Biblia que ya la comunicación, el contacto, ya no era con Dios, sino con Dalila. Había perdido toda conexión con Dios, Sansón. Lo único que le interesaba a Sansón era estar con Dalila. Escuchar las cosas que le decía Dalila. Mirar las cosas que le decía Dalila. Si usted sigue leyendo todo el capítulo 16 de Jueces, se va a dar cuenta. Ahora les tengo una pregunta. ¿Quién es Dalila para vos? ¿Qué es eso que te quita en tu vida el primer lugar de Dios? Seguramente que si él hubiera buscado su presencia, las cosas hubieran sido diferentes. Pero su conexión ya no era con Dios. Escuchaba más a Dalila, a esa filistea, a esa mujer, que no lo iba a llevar por buen camino, más que escuchar a Dios. Por eso el que relata esto dice, seguramente que si él hubiera buscado su presencia, las cosas hubieran sido diferentes. La sexta es trenza, no a la falta de discernimiento espiritual. No a la falta. Él le faltó el discernimiento espiritual. Sansón fue cometiendo un pecado tras otro y eso lo condujo a perder el discernimiento espiritual. ¿Qué hizo el pecado que cometía uno tras otro? La pérdida del discernimiento espiritual. Ojo, prestemos atención, porque aunque parezca insignificante muchas veces lo que nosotros le llamamos que no es pecado, Dios dice es un pecado, pequeño, pero es pecado. Y esas pequeñas cosas te van a ir alejando y haciéndote perder el discernimiento espiritual. Motivos por lo cual Dalila, fíjese a qué extremo llegó este hombre. Jugaba y hacía lo que quería con él. ¿Qué hizo Dalila? Jugó e hizo lo que quiso con él. Qué vida miserable. Qué idiota. Dalila jugaba y hacía lo que quería con él, porque no había en él discernimiento
de lo bueno y lo malo. Siga leyendo después todo el capítulo 16, va a descubrir que lo va a encontrar plasmado en la Biblia, que Dalila jugaba con él. Y la séptima y última trenza. Y ahí usted va a entender por qué leí el pasaje de Proverbios. No entregues tu corazón a otro. Esta es una de las más importantes de las trenzas o de las cosas en las cuales se fue despojando Sansón sin que le cortaran el pelo. Esta es una de las más importantes. Sansón le descubrió a Dalila todo su corazón. Se fió de ella, le creyó a ella y quitando a Dios del lugar de él, la puso a Dalila, la puso a ella en su corazón. ¿Qué hizo? Lo sacó a Dios del lugar que le correspondía y la puso a Dalila. Fue el centro de su vida. En esta mañana, ¿qué será el centro de tu vida? ¿Será Dios? ¿Será que hay cosas de las que hemos visto que sin pensarlo, sin darte cuenta, se te fueron sacando y perdiste una cosa y la otra, hasta llegar a la bancarrota, como lo hizo Sansón? Dejar a Dios del lugar, dejarlo de lado. Ya no te necesito, no sos el centro de mi vida. Porque si usted ha leído estos pasajes, usted encuentra que Dalila le dice, bueno, descubrime, decime cómo es, ¿a dónde está la fuerza? ¿A dónde está tu fuerza? Y él comenzó a decirle, bueno, si me atan con cuerdas nuevas y esto, mis fuerzas se debilitan y soy como cualquiera de los hombres. Y así. Y ella lo decía eso y ella le decía, los filisteos vienen contra ti, Sansón. Y él rompía las cuerdas. Y así lo hizo. Y se ve que no fue de un día, no fue de dos, no fue de tres, sino que indagó e hizo. Le lloró seguramente. No voy a preguntar, pero bueno, mejor me voy a guardar la pregunta. Le habrá llorado, le habrá dicho, ¿viste cómo sos? No me decís la verdad. Y yo que te quiero tanto, te amo. A causa de esto te voy a dejar, te voy a abandonar. Y Sansón, estúpido de primera, porque me tengo que sacar las ganas de decirlo. Le abría su corazón. Y cuanto más abría su corazón a Dalila, más Dios se alejaba de él. Dios se alejó en el primer pecado, Dios se alejó en el segundo pecado, Dios se alejó en el tercer pecado, Dios se alejó en el cuarto, en el quinto, en el sexto. Pero el séptimo fue el peor de los peores. Lo desechó a Dios y puso a Dalila
en el lugar de Dios. 16:16. ¿Qué dice? Y aconteció que presionándole ella un día, con un día fue suficiente. ¿Qué dice? Cada día, ¿con qué? E importunándole. Ojo con las palabras. ¿Qué hacía esta mujer? Lo presionaba. Y no era un día. Bastante insolente la mujercita. Día a día, con sus palabras e importunándole, lo molestaba, lo angustiaba. Dice, su alma fue reducida ¿a qué? ¿Te sucedió alguna vez que alguien te dijera tantas veces las cosas que vos decís, oh, me quiero morir? ¿Qué era lo que quería saber Dalila? ¿De dónde venía su fuerza? ¿Qué es lo que quiere saber el diablo? ¿En quién te apoyas vos? El diablo sabe, pero hay veces que él necesita que vos reacciones en decir, en esto me estoy apoyando. Y dice el 17, le descubrió pues todo su corazón. Y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios. Y desde el vientre de mi madre, si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Ni vos ni yo somos como cualquiera de las personas que están afuera. Vos y yo somos apartados de Dios. Vos y yo no nos podemos regir como se rige el mundo. Vos y yo no podemos andar como anda el mundo. Vos y yo no podemos manejar las cosas como se maneja el mundo. Vos y yo estamos apartados con un propósito para Dios. Pero el diablo te va queriendo de a poco ir sacando cosas hasta despojarte totalmente, al punto que vos les descubras el corazón al enemigo. Y lo que va a hacer el enemigo es destruirte. Y ahí, ¿a quién le vamos a echar la culpa? Sí, ¿a quién le vamos a echar la culpa? ¿A quién le vamos a echar? ¿A Dios? ¿Sabe qué? Lo primero que hacemos nosotros, no le echamos la culpa a nosotros mismos. Le echamos la culpa a este, le echamos la culpa al otro, le echamos la culpa a Dios, nos enojamos con Dios porque ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué hizo Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? Y Dios te dice, ¿no te diste cuenta, tonto, tonta? Que cada situación de tu vida se te fue sacando cosas que te apartaban
y te alejaban de mí. ¿Dónde está Dios? Mejor dicho, te pregunto yo, ¿dónde estás vos? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿En cada cosa que hacemos está Dios? ¿Seguro? ¿O nos repartimos? Un poco Dios, un poco el mundo. Un poco Dios, un poco el mundo. Hasta que le descubrió el corazón por completo. El 20. Y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño. ¿Qué estaba Sansón? Estaba dormido. Esta mujer le dijo, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo a sí mismo, habló con él mismo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Póngase de pie. Usted sabe que cada palabra, cada prédica que nosotros, los que predicamos, podemos hacer es una advertencia. En una de sus prédicas, papá dijo, quizás esta prédica de hoy no te sirve, no le llevas el apunte, no le das importancia porque no te está pasando. Pero guardala. Y que el Espíritu de Dios te haga acordar de cada palabra que se predica en tiempo y en forma. Para que no nos suceda lo que le sucedió a Sansón. Le descubrió el corazón a quien no tenía que descubrirle el corazón. No guardó su corazón, no le importó su corazón. No le importó lo que Dios había hablado de él. Para él lo más importante fueron las mujeres, el desobedecer a sus padres y vivir su vida. Total, él decía, Dios está conmigo. Pero cuando vos y yo le descubrimos el corazón a las personas y a las cosas incorrectas, nos encontraremos en algún momento de nuestra vida y nos daremos cuenta que Dios ya no está con nosotros. El viernes hablaba con una persona y le decía, vos estás jugando con Dios. ¿Y sabe qué? Vos podés decir, sí, total, vengo, me arrepiento, hago esto, hago aquello. Pero ¿quién te asegura a vos? Si te pasa algo, vas a ser salvo. Porque a vos y a mí la palabra de Dios nos dice que Él tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Dios es bueno,
pero no es estúpido. No podemos jugar con Él. No juguemos al evangélico, no juguemos al cristiano, no juguemos a la persona correcta cuando no lo somos. Realmente pongámonos en el plan y en el propósito de Dios que Él quiere para nuestras vidas. Porque Él tiene...